Fundación La Voz de María presenta Más que Vencedor. Bienvenidos una vez más a Más que Vencedor, señores. Este espacio que lo hemos denominado La Escuelita, para ustedes y para nosotros también, porque aquí venimos a aprender con la gracia de Dios. Cada semana estamos aquí para compartir con ustedes experiencias, compartir conocimientos e inquietudes que después que nos las aclaran, nosotros podemos seguir adelante y poder desarrollar nuestras vidas con mayores estrategias, con mayor conocimiento, y esa es nuestra idea, nuestro propósito aquí en Más que Vencedor. Así es que bienvenidos sean a esta entrega. Una vez más, estamos aquí para hacer lo que sabemos hacer, hablar, pero sobre todo crecer juntos. Y quiero iniciar con una pregunta. ¿Ustedes sabían que los trastornos neurológicos infantiles tienen la posibilidad de que si se detectan a tiempo, pueden ser trabajados y pueden evolucionar de manera muy significativa y favorable para los niños y obviamente también para los padres? En el día de hoy nosotros vamos a tratar el tema de trastornos neurológicos en la infancia, cosas que los padres, educadores, los tutores deben conocer sí o sí. Y para desarrollar este tan interesante tema, tenemos la primicia, señores, con nosotros el neurólogo pediatra o pediatra neurólogo Rigoberto Bautista. Bienvenido a Más que Vencedor. Muchísimas gracias por la invitación realmente a este espacio donde podamos compartir temas de interés con la finalidad de poder educar y de poder dar esas pinceladas y esas señales importantes en la infancia, precisamente para detectar a tiempo y esto no evolucione y afecte más adelante la vida adulta. Doctor, dicen que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así es. ¿Qué es un neurólogo pediatra? Bien, un neurólogo pediatra en sentido llano es quien se encarga de estudiar el cerebro del niño. Abarcamos el niño desde que nace hasta los 17 años, 11 meses. Ese es el tiempo que nosotros utilizamos para decir, bueno, este paciente pertenece a la edad pediátrica y ya un neurólogo pediatra como tal es el que se encarga de estudiar el cerebro de ese niño. ¿Y cómo podemos definir, como nuestro tema es trastornos neurológicos en la infancia? ¿De qué se trata esta parte? Mira, si bien es cierto, en las guías internacionales sí utilizan el término trastorno como tal, para mí quizás se escucha un poquito fuerte con temas de estigmatizar, a decir, este niño tiene un trastorno y ya lo tildamos y forma parte de algo anormal. Sin embargo, a mí particularmente me gusta más el término condición. Condiciones neurológicas de la infancia que, si bien es cierto, son situaciones en las que el niño va presentando ciertas características particulares. Cada una de estas tiene características, signos y síntomas per se propios de cada situación, y realmente son condiciones que pueden darse desde el punto de vista neurológico, que se puede afectar el cerebro de ese niño, evidentemente nosotros indagando desde el embarazo hasta el nacimiento, hasta el desarrollo. Entonces, definiría yo esas condiciones neurológicas de la infancia como ciertas situaciones que se dan que afectan directamente el desarrollo cerebral. ¿Qué condiciones se pueden detectar? Gracias. Sí. ¿Ven? Se lo digo, o sea, estamos aquí para aprender por lo regular y es una realidad. Qué bueno que hace la aclaración, porque debemos alivianar un poquito el lenguaje, porque hay muchas situaciones, muchos niños con ciertas necesidades, y es bueno que con las palabras se aliviane un poco el proceso. Usted habla de que se detectan y se le da seguimiento desde el embarazo. ¿Cuáles son esas condiciones neurológicas que se pueden detectar desde el embarazo? Mira, es interesante tu pregunta, porque en la consulta nosotros siempre intentamos indagar desde pregunta tan simple como ¿cuándo usted se enteró que está embarazada? No es lo mismo una paciente que se entera a las 4 semanas que está embarazada, un embarazo deseado, un embarazo planificado,
que una paciente que se entera a los 4 meses de que estaba embarazada. ¿Por qué? Porque hay una serie de sustancias importantes durante ese primer trimestre de embarazo que son fundamentales para el crecimiento y el desarrollo cerebral de un niño, porque evidentemente el niño se forma desde que existe esa unión óvulo-espermatozoide. Ya desde ahí existe un crecimiento. Entonces, no es lo mismo una paciente que se entere que está embarazada a los 4 meses, que evidentemente ya ese primer trimestre duró sin ninguna medicación, a un embarazo que se enteró a las primeras 4 semanas. Entonces, dentro de por esa información, puede o no pasar cosas de manera neurológica que pueden afectar el desarrollo del niño. Entonces, ¿cuáles serían esas condiciones? Bien, definitivamente, primero que no se tomen las medidas necesarias durante ese primer trimestre. Infecciones de vías urinarias a repetición en el embarazo, infecciones vaginales a repetición en el embarazo, enfermedades durante el embarazo como la preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, eclampsia, son situaciones que ocurren durante el embarazo que pueden sin duda alguna afectar el desarrollo cerebral de un paciente pediátrico. ¿Cuáles son esas afecciones que por lo regular visitan su consulta a esa temprana infancia? Quizás vamos a decirlo después del nacimiento. Correcto. Después del nacimiento, los principales motivos de consulta son las condiciones del neurodesarrollo. Dentro de las condiciones del neurodesarrollo tenemos trastorno de la comunicación, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, discapacidad intelectual, trastornos motores y trastorno del aprendizaje. Cuando habla del trastorno de la comunicación, ¿cuándo podría haber una señal de alerta para edificar de que, ¿en qué momento yo debo tomar en cuenta de que algo está pasando y debo acudir a un neurólogo? Totalmente. Ese niño que tiene 12 meses, es decir, que tiene un año, que aún no te dice mamá, que no te dice papá, que todavía balbucea, es un niño que evidentemente ya con un año ya debe de ir entablando ciertas palabras que no las dice. Eso es un signo de alerta para tú decir, aquí hay algo importante que nosotros tenemos que descubrir qué es. Porque con un año todavía un niño no te dice mamá y papá. De la misma manera, un niño que te repite palabras, un niño que es lo que nosotros conocemos como ecolalia en el término médico, tú le dices leche, el niño se queda leche. O sea, ¿por qué razón un niño no intenta mantener una comunicación? No tiene que ser una comunicación directa con un año, pero debe de tener una relación interpersonal y una comunicación de tú y yo, no solamente repetir repetitiva. Exactamente lo que él escucha. Cuando hablamos del desarrollo, hay parámetros básicos, que de 1 mes a 3 meses el niño tiene que hacer esto, de 3 meses así se va evolucionando. Entonces, ¿cuándo y cuáles son esas señales, aparte ya del tema de la comunicación, que podrían evidenciar de que hay algo más o algo menos que se debe verificar? Correcto. Mira, interesante tu pregunta, porque un niño con 6 meses ya debería sentarse. O sea, un niño con 6 meses ya debería lograr la sedestación. Un niño que a los 6 meses hace esto, tú intentas sentarlo y no logres ese sostén de la sedestación, entonces ahí hay algo que identificar. Un niño de igual manera que a los 5, 4 meses todavía no tenga un sostén cefálico, dígase que su cabecita está un poquito caída para que podamos entender hacia adelante o hacia atrás, o en su defecto cuando uno intenta subirlo, la cabecita se queda plegada hacia atrás. Entonces ahí hay un pobre sostén cefálico que definitivamente debe investigarse. Un niño que de igual manera no tiene un seguimiento visual, que tú le pones objetos y cuando tú intentas pasar el objeto de un extremo a otro y no existe ese seguimiento visual, también es un niño que hay que evaluar de esos 3 primeros meses o de 3 a 6 meses. Entonces esos son datos de alerta que tú dices, bueno, ¿por qué con 6 meses todavía no logra sentarse? Porque todavía con 6 meses tiene ese pobre sostén cefálico. Entonces hay que investigar qué pasó ahí. ¿Sabes que conozco un caso de un niño que todavía eran los 8 meses más o menos y no percibía el ruido? O sea, se hacía ruido, de frente sí, reaccionaba todo normal y todo bien, no balbuceaba como normalmente, pero
yo recuerdo que siempre decían, no, que él es muy orgulloso. Y hacían ruido y ruido y ruido y él se quedaba igualito. Y al final, o sea, tenía una condición auditiva. Correcto. Y son de los pequeñitos detalles que, así como usted indica, son que hay que ser observador. Muy minucioso. Muy minucioso. Entonces, ¿qué procede cuando ya se descubre, se notan esas partes físicas, que por lo regular de manera física, ¿qué debe hacer? Bien, lo primero es necesitamos una exploración neurológica exhaustiva. No solamente porque yo tenga un niño que no logre la sedestación, no logre un sostén cefálico, es un niño que yo voy a tildar evidentemente de una condición extrema del neurodesarrollo. Yo tengo que ver si ese niño no ha estado estimulado lo suficiente. Evidentemente, como te comenté, de irme a la génesis del embarazo, qué ocurrió en ese embarazo, qué ocurrió en el parto, si fue vaginal, si fue cesárea, si tenía doble circular, si le faltó oxígeno, si lo llevaron a la unidad de cuidados intensivos neonatal, si requirió ventilación, una serie de información que me proporciona la madre para yo ver ese niño que... dos ejemplos clásicos te voy a poner: un típico niño de 6 meses que no logra la sedestación, evidentemente con un embarazo normal, me refiero normal a que todo lo anterior negativo, a un niño con 6 meses que no logra la sedestación, pero la madre te comenta que tuvo infección a repetición en el embarazo, que tuvo preeclampsia, que fue cesárea, que el niño lo ingresaron durante 4 días en la unidad de intensivo, que de los 4 días requirió 3 días con oxigenoterapia. Entonces es un niño que hay que investigar un poquito más a fondo, hacer una exploración neurológica más exhaustiva y evidentemente identificar si a nivel cerebral existe primeramente un daño estructural, que yo pueda decir, bueno, la causa de que no tengo esta sedestación a esta edad, donde en teoría el niño ya lo debería de haber logrado, entonces necesito ver ese cerebro, qué hay, para yo identificar que no exista una alteración estructural que me justifique porque ese niño a los 6 meses todavía no logra sentarse. Cuando pasamos del año, cuando ya los niños empiezan la edad escolar, que según he visto casos, hay muchos niños, por ejemplo, con TEA, que todo fluye y entonces se paraliza al año y medio, a los 2 años, como que todo es un retroceso. Es un poco frustrante, pero es una realidad. ¿Qué papel juega, por ejemplo, el centro educativo, los maestros, los tutores, las personas que por lo regular pasan más tiempo con el niño, que no siempre son los padres, lamentablemente, en esa observación constante? Mira, qué bueno que tocas ese tema, porque es un tema muy sensible para la población desde el punto de vista cuando hablamos de una regresión del neurodesarrollo. Y si bien es cierto, está establecido en la literatura internacional que de un 30 a un 40% de los niños que pertenecen al trastorno del espectro autista a los 18 meses presentan una regresión del neurodesarrollo. ¿Qué es una regresión del neurodesarrollo? El niño adquiere todas las habilidades motoras, es un niño que brinca, que salta, que habla, que juega, que en teoría no tiene ninguna condición del neurodesarrollo. Llegan los 18 meses, el niño se apaga. Entonces es un choque para la mamá porque muchas veces se lo atribuyen a cosas que no están descritas y que tú dices, no, o sea, los libros te hablan de que un 30 o un 40% de los niños pueden tener un desarrollo adecuado para su edad y a los 18 meses, entonces, existe esa regresión, está descrita. Entonces, respondiendo, aclarar esa parte porque si es un tema que dice, no, pero mi niño estaba bien, fue después que me ha llegado que le di un medicamento. No, señora, no tiene nada que ver con el medicamento. Está definido. De hecho, venimos con el tema del diagnóstico porque muchas veces con ese pensamiento se quedan esperando que vuelva de nuevo o que pase el trauma, puede ser que hayan fijado que fue algún trauma o algo así, y entonces eso perjudica. Así es. No, sí. Lo primero es, yo siempre le digo a los papás, es un diagnóstico sensible, pero hay que hacer la paz con el diagnóstico. O sea, el diagnóstico es pero entonces a raíz de ahí lo que nosotros vamos a hacer es trabajar para que el niño sea lo más funcional posible. Y ahí entonces es donde viene la parte escolar, la parte familiar, la parte psicológica, la parte espiritual también en la familia, de poder evidentemente estar en unión familiar, primero que nada agradecido con Dios, porque más que todo es una bendición, un niño es una bendición y nosotros, yo siempre comento, nosotros no estamos aquí para entender
el cerebro de él. O sea, el niño, nosotros estamos aquí para entender el cerebro del niño, no el niño el de nosotros. Es una condición del neurodesarrollo, no se cura. Siempre digo a los papás, no busco una cura porque no hay. Así como a mí me gusta el dulce de coco, a mí me gusta y eso es innato de mí. Entonces, evidentemente, el niño pertenece a la condición del espectro, eso es él. Y evidentemente no hay una cura porque no es una enfermedad, es una condición del neurodesarrollo. Luego de la pausa. No, y evidentemente también los libros hablan de la parte pediátrica de Los Terribles 2. Llegó muy textual. O sea, los libros hablan textualmente, sí. Los Terribles 2. O sea, esos 2 años. Casualmente hoy veía en la consulta un niño de 2 años, 4 meses que decía, no, doctor, es que es muy tranquilo, se mueve demasiado, es muy inquieto. Esa es la edad para hacerlo. Hoy, celebremos la diversidad y apoyemos la inclusión. Promovamos una sociedad inclusiva donde cada voz sea escuchada y valorada. El autismo es solo una forma diferente de ver el mundo. El autismo ofrece una ventana a un mundo diferente, no una puerta cerrada. Todos somos diferentes y eso es lo que hace bonito nuestro mundo. Celebremos juntos la riqueza de nuestras diferencias. Juntos podemos construir una sociedad más comprensiva y solidaria. Únete a la causa, comparte el mensaje. Más que vencedor. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor, porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. El amor de verdad no hace llorar, no grita, no empuja, no hiere. El amor abraza, escucha y perdona. Cuando en casa se habla con cariño, el corazón se siente seguro. Cuando alguien ama, no busca ganar, busca cuidar. Y cuando hay respeto, la paz se queda a vivir en el hogar. El amor que no lastima es el que más enseña. Mensaje de la Fundación La Voz de María y su proyecto Más que Vencedor. Señores, estamos hablando con el doctor Rigoberto Bautista, quien es neurólogo pediatra, agradecidos de que nos esté acompañando en el día de hoy. Y queremos revelar la importancia de un diagnóstico a tiempo. ¿Qué tan relevante es? Yo creo que es el pilar. Yo creo que el pilar de establecer una condición del neurodesarrollo es diagnosticarlo a tiempo. Y yo me atrevería a decir que sería el mensaje más importante de este espacio. ¿Por qué? Porque no es lo mismo diagnosticar una condición del neurodesarrollo a los 5 años. Muchas veces me llega a la consulta esa típica abuela que dice, no, porque el hijo de doña Carmen habló cuando tenía 4 años. Y yo les digo, perfecto, tiene 2 años, ahí tengo la mamá y tengo la abuela. La mamá dice, no, doctor, lo traje porque el niño no habla, el niño tiene cierta condición para la hora de comunicarse, uno le habla y no responde. La abuela, no, pero yo le he dicho que el hijo de doña Carmen habló a los 4 años. Así, entonces le digo, a ver, señora, perfecto, tiene 2, vamos a esperar a los 4. Usted acude otra vez a consulta a los 4 años y resulta que a los 4 años todavía el niño no habla. ¿Qué vamos a hacer con esos 2 años que hemos perdido? En pausa. En pausa. O sea, vamos a detectar si hay algo ahora que podamos hacer precisamente para hacerlo a tiempo. ¿Por qué? Porque el cerebro del niño es un cerebro en evolución, es un cerebro en crecimiento. Entonces, lo que se puede intervenir a tiempo y diagnosticar a tiempo puede tener mejor resultado. Entonces, definitivamente el pilar de hacer un diagnóstico temprano, de decir, aquí hay ciertas banderas rojas, vamos a ver qué pasa aquí, vamos a diagnosticar, vamos a intervenir con la finalidad de que si existe algo, podamos resolverlo a tiempo y si no, pues trabajarlo. Porque el plan es
trabajarlo y que el niño sea lo más funcional posible dentro de la condición que sea. ¿Cuáles son esas evaluaciones que se suelen realizar para poder detectar alguna condición del neurodesarrollo? Mira, existe una batería neuropsicológica completa. Evidentemente, en la consulta nosotros vemos esos datos y vemos hacemos esa historia clínica de manera minuciosa, donde podemos identificar esas banderas rojas. Sin embargo, hay guías establecidas y baterías neuropsicológicas establecidas a nivel internacional para hacer el diagnóstico. Por ejemplo, para hacer el diagnóstico de la condición del espectro autista, existe la prueba de A2. La prueba de A2, que es una prueba estandarizada desde el punto de vista internacional, que te identifica tras una evaluación primero a los papás, luego al niño. No es que el niño llega a donde la neuropsicóloga y dice, sí, entra dentro del espectro. No, es una evaluación completa, primero a los papás de lo que ellos ven en la casa, luego al niño y luego entonces la batería neuropsicológica per se. La prueba estandarizada para hacer el diagnóstico de una condición del espectro autista es la prueba de A2. Eso es punto y aparte. Vamos con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Tiene una batería neuropsicológica también, que es la prueba de Conners. Es una prueba, es una lista de preguntas que se le hace tanto a los papás como a los maestros. ¿Y esto por qué? Porque evidentemente si tengo una condición como un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ya sea combinado o no, tengo que tener alterado las dos esferas, la casa y la escuela. No puedo tener un niño hiperactivo en la casa y en la escuela tranquilo. En uno de los dos lugares no hay límites. Entonces, para eso se hace un cuestionario a los papás que se llena de manera individualizada, o en todo caso a las personas que más conviven en la casa con el niño, y a los maestros. Yo quiero hacer un paréntesis ahí, porque hay una ola de diagnósticos que ya todo es TDAH, todo es con niños con condición del espectro autista, pero no siempre es así, porque usted acaba de dar un dato muy importante, y es que el niño con TDAH, con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es así donde quiera. Uh-huh. Entonces, es posible, y quiero repetirlo, es posible que en la escuela sea de una manera, quizás un poco más tranquilo, y que en la casa no. Entonces, o viceversa. Entonces, hablemos de límites. ¿Qué importancia? Y de verdad tengo que hacer este paréntesis porque es algo que impacta mucho a muchas familias, porque hasta sin ir a un especialista, diagnostican al niño con trastorno de hiperactividad y no es así. O sea, es falta de límite. Quiero que usted lo diga, doctor. Sí, porque en esa camisa de 11 varas. Sí, el enemigo de nosotros es, nosotros hacemos mucho hincapié en la pantalla. Y antes de entrarme ahí el tema de pantalla, quiero aclarar, con el respeto que se merece la audiencia que nos visibiliza a través de las pantallas, de que a la hora de diagnosticar, un diagnóstico, valga la redundancia, tan sensible como ya sea la condición del espectro autista o la condición de déficit de atención e hiperactividad o la condición de alteración en la comunicación o cualquiera de las que hemos citado antes, intenten que sea un profesional capacitado para hacer el diagnóstico. Casualmente antes de venir aquí hablaba con una colega y decía, ¿cuánta desinformación hay en redes sociales? ¿Cuánta desinformación hay en la inteligencia artificial? Que no estoy en desacuerdo siempre y cuando se sepa usar. Claro. ¿Cuánta desinformación en expertos que quizás no tienen la preparación necesaria para sentarse a hablar de un tema y con la propiedad que lo hablan, que es inclusive chocante de tú decir, óyeme, ¿con qué propiedad se paran a dar un diagnóstico? Y evidentemente sí hay personas que están capacitadas, sí hay neuropsicólogos capacitados para realizar las pruebas, sí hay neurólogos capacitados para realizar los estudios del lugar. Entonces creo que es importante que la persona que vaya a hacer el diagnóstico de tu hijo, que entiendo es lo más preciado de tu familia, sea una persona capacitada. Entonces, hablando de los límites, para responder su pregunta, creo que el enemigo de nosotros es las pantallas. O sea, la Sociedad Española de Pediatría habla del uso de pantallas por encima de los 16 años. Claro, nos vamos a hacer mezquinos, estamos creciendo en una era tecnológica, estamos creciendo en la era de la tecnología. Sí. Entonces, no podemos decir a rajatabla, no.
Sin embargo, si ya tengo una condición, imagínese de la comunicación, un niño que de por sí ya tiene cierta dificultad para comunicarse y cuando llega a la consulta, ¿qué tiempo en pantalla utiliza su niño? No, para yo hacerle el desayuno le pongo la pantalla, para yo limpiar en la casa le pongo los muñequitos, a las 12 para hacer la comida y cuando hacemos el cálculo el niño tiene 8 o 6 horas de pantalla al día. Doctor, pero es que yo en esto yo soy muy... yo me empodero y de hecho me ha tocado en consulta. Yo tengo una niña de 12 años y yo me siento a hablar con ella en las esperas de las consultas pediátricas y esas cosas. Y es chocante cuando usted ve una madre que no está, porque la justificación de ahora en este tiempo es que para poder hacer los oficios, para poder cocinar, le doy el teléfono para que se entretenga, para que se distraiga. Pero resulta que están sentados en una sala de espera donde no hay más nada que hacer sino que esperar. Y hay niños de 3 meses, de 4 meses, que lo que tienen es la pantalla y cuando se la quitan llora. Correcto. Y tengo que decirlo, y el que me conoce sabe que yo no me quedo callada. No, el otro día estuve en una consulta y había una madre con una niña como de 7 meses. Y ella está con la pantalla y yo, Dios mío, y la niña mía que también es muy crítica en eso, dice, mami, pero mira, ¿y no tendrá un muñequito o algo así? Un peluche o algo. Exacto. Y le digo, mira, tú me vas a disculpar, pero ¿tú no crees que es mejor que siempre tráele algo para que se distraiga y no el teléfono porque le hace daño? Correcto. Dice, ay, sí, no se preocupe, yo entiendo, yo sé. Dice, bueno, pues consíguete algo. Y mira, y cojo la mano y le hago así a la niña y empiezo a jugar con ella y como tú ves que se distrae. Igual que como se distrae en el teléfono. Lo que pasa es que ya ahí es otro mundo. Entonces ella me dice, sí, yo ando con un muñequito y se lo da. Y yo, pues utiliza el muñeco. Claro. Porque a esa edad, o sea, la sociedad en España... Sociedad Española de Pediatría. Exactamente, indica que a partir de los 16 años, ya un uso un poquito más abierto. Como usted dice, no estamos negando el hecho de que previo a esa edad se pueda utilizar, pero no con tanto tiempo y no a un bebé de 6 meses. Correcto. Volvemos otra vez. Cierro paréntesis. Sí. No, y evidentemente también los libros hablan de la parte pediátrica de Los Terribles 2. Llegó muy textual. O sea, los libros hablan textualmente Los Terribles 2. O sea, esos 2 años. Casualmente hoy veía en la consulta un niño de 2 años, 4 meses que decía, no, doctor, es que es muy tranquilo, se mueve demasiado, es muy inquieto. Esa es la edad para hacerlo. Entonces, lo que lo que tenemos que saber y tenemos que sentarnos como papás es decir, cómo lo estoy educando, cómo le estoy enseñando realmente que hay límites para decir esto no, esto sí. Porque a veces como hacen la rabieta y voy con mi niño. No, o sea, depende evidentemente porque no vamos a esperar que se maltrate, pero cada cosa tiene su límite. Claro. Evidentemente entendiendo que esa etapa de los 2, 3 es una etapa difícil y siempre le digo a los papás, lo sé, porque así no tengo hijos, pero así lo dicen los libros de esa etapa difícil, pero entonces en casa sí tenemos nosotros que poner límites claros de decir qué es, que sí y que no. Esa es la idea, entender las emociones pero mantener los límites. Correcto, así es. Es una política, pasa con la adolescencia. Esos 2 años, los terribles 2, es como la adolescencia. Todos sabemos lo que pasa, pero es como cómo abordamos esa etapa de la vida y cómo la acompañamos de manera adecuada para cuando pasen de esa etapa ya quede atrás. Correcto. Y no deje secuelas negativas. ¿Qué otras condiciones? Hablamos del TDAH, hablamos del trastorno del espectro autista, el trastorno de la comunicación. ¿Qué otros trastornos qué otras condiciones se pueden ver en el neurodesarrollo de la infancia? Si nos referimos a las condiciones neurológicas de un paciente pediátrico, no nos daría el tiempo para hablar, porque hablaríamos de epilepsia, hablaríamos de enfermedades desmielinizantes, de dolor de cabeza. Enfermedades desmielinizantes. Son enfermedades nuevas, relativamente nuevas, que se han descubierto desde el 2001 hacia acá. Dígase que es la esclerosis múltiple, que a pesar de que es más, se puede ver un poquito más en adultos, en niños sí está descrito este tipo de entidad.
la enfermedad de la neuritis óptica, la neuromielitis óptica. Son enfermedades relativamente nuevas, pero que sí entran dentro de las enfermedades desmielinizantes en cuanto a las condiciones neurológicas de la infancia. Una muy común, la cefalea, la migraña, la epilepsia también es muy común en la consulta. Esos pacientes que convulsionan son condiciones también importantes, enfermedades genéticas, enfermedades musculares, prematuros. Es una gama bastante amplia que más todas las condiciones del neurodesarrollo que le mencioné son... Abrimos el paréntesis y vamos a tomar dentro de todas esas condiciones el tema de dolor de cabeza, el estrés. Es algo que llama mucho la atención en esta era con los niños de esta época. ¿A qué se puede atribuir esto? Mira, el dolor, yo tengo un documento que siempre lo imparto en la consulta, que son medidas generales de cefalea. Y siempre empiezo, que los niños ahí me miran hasta mal y yo voy a ser tu enemigo, pero me lo vas a agradecer. Okay. Porque son esos adolescentes que por lo general empiezo y le digo, cantidad de agua que tomas al día. Y miran a la mamá. No tanta. Le digo yo, ok, 8 vasos de agua. Café, ocasionalmente, suspendido. Chocolate, a veces también suspendido. Ejercicios, 0. Nada. Ok, 30 minutos de ejercicio al día. ¿A qué hora te duermes? 11:30 de la noche. Nos vamos a acostar a las 10 de la noche. Entonces, voy a hacer esa pregunta y ya me van ahí, me va mirando el pacientito y yo, me lo vas a agradecer. Entonces, lo primero es mejorar el estilo de vida, evidentemente descartando una de las primeras causas, que son las causas oftalmológicas. Identificar que no exista una alteración en la vía visual, ya sea miopía versus astigmatismo. Entonces, cuál le pudiese atribuir el dolor de cabeza, ese niño que por lo general tiene dificultad para ver, hay que descartar esa parte. Entonces, descarto la parte oftalmológica y digo, perfecto, el dolor de cabeza, y voy a tu estilo de vida. Todo eso está bien. Evidentemente también tengo un cuadro donde le hago las preguntas al niño respecto al dolor de cabeza. Si es de un lado, si es de los dos, si es punzante, si es aplastante, si llega de manera repentina, si le avisa cuando le va a dar el dolor, si le molesta la luz, los sonidos, si tiene náuseas, si tiene vómitos, con qué se mejora, si al acostarse. Una serie de preguntas para ver la semiología de ese dolor. Entonces, en base a la semiología de ese dolor, yo identifico si tengo un diagnóstico de cefalea o de un diagnóstico de migraña. Cuando tengo, evidentemente, esa historia clínica, me voy entonces, le digo a los papás, ¿algo más que le preocupe? No, perfecto, ahora voy a hacer las preguntas yo. Y ahí, evidentemente, le digo, ¿usted sufre de dolor de cabeza? Me dice, sí. Le digo yo, perfecto. Un 25, un 30% de los papás que tienen migraña, los niños pueden cursar con migraña en lo largo de su vida. Sí, evidentemente nosotros tomando en cuenta que lo primero y lo primordial es mejorar el estilo de vida. Y para la muestra un botón. Mi madre migrañosa. Un saludo a Gloria María Abreu, verdad que sí, la profe Gloria. Un abrazo desde aquí, profe. Y evidentemente yo como tal, un paciente también con migraña, y siempre le digo a los pacientitos, oye, los pacientes migrañosos siempre tenemos una penita, que es ese dolorcito de cabeza que nos da antes de que se instaure el dolor como tal. Cuando tengamos esa penita, que es lo que nosotros los adultos conocemos, entonces ahí utilizamos el analgésico, de una manera de poder interactuar con ellos y que ellos puedan entender desde mi experiencia también. Luego de la pausa. Yo creo que lo importante es pegarse de Dios. Creo que lo importante es pedirle a Dios esa fuerza, esa fortaleza de poder tirar para adelante con tu muchacho. Básicamente decirlo así en un lenguaje llano, tú decir, este es mi hijo, esta es mi bendición, este es el diagnóstico, ¿qué voy a hacer? Perfecto, lo que toca es hacer esto, pues esto es lo que vamos a hacer. Y evidentemente de la mano de un personal que particularmente siempre le digo, yo voy a estar ahí acompañándolos, porque al final lo que queremos es que el niño sea lo más funcional. En Más que Vencedor, creemos que el conocimiento es una de las herramientas más poderosas que puede tener el ser humano. Hoy queremos reflexionar sobre el valor de la educación. Esa educación no solo se encuentra en las aulas, la educación también está en cada libro que leemos, en cada conversación que nos enseña algo nuevo y en cada experiencia que nos ayuda a crecer. Aprender es una decisión que puede transformar nuestras vidas.
Muchas veces pensamos que nuestras circunstancias limitan nuestras oportunidades. Sin embargo, el conocimiento tiene la capacidad de abrir caminos que antes no existían. Cuando una persona decide prepararse, estudiar y desarrollar sus habilidades, comienza a construir nuevas posibilidades para su futuro. La educación fortalece nuestra mente, amplía nuestra visión y nos permite tomar decisiones con mayor claridad. Además, cuando aprendemos algo nuevo, también tenemos la oportunidad de compartir ese conocimiento con otras personas y contribuir al desarrollo de nuestra comunidad. El mundo cambia constantemente y quienes se preparan tienen más herramientas para adaptarse, innovar y avanzar. Por eso, nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nunca es tarde para descubrir talentos, desarrollar habilidades o perseguir metas que antes parecían lejanas. El conocimiento no solo transforma a una persona, también puede transformar familias, comunidades y generaciones completas. Hoy te invitamos a seguir aprendiendo, a buscar nuevas oportunidades de crecimiento y a recordar que cada conocimiento adquirido es una puerta que se abre. Porque cuando combinamos educación, esfuerzo y perseverancia, el futuro se llena de posibilidades. Recuerda siempre, la educación ilumina el camino hacia el futuro mejor. Y cuando decides avanzar con preparación y compromiso, descubres que puedes ser más que vencedor. Cuando la vida presenta desafíos, la esperanza no se apaga. Que me haya condenado a morir. La Fundación La Voz de María se convierte en un faro de luz para quienes más lo necesitan. Yo veo todos esos psicólogos que van ahí. Porque hay historias marcadas por luchas especiales. Es que es tan difícil ese proceso. Y corazones que aprenden a amar con una entrega más profunda. Gracias, Señor. Porque aunque no tengo los brazos, te tengo a ti, que es lo más importante. Más que Vencedor, un proyecto de acompañamiento educativo, espiritual y psicológico. Tener autoestima sana no es tú ser perfecto, es también reconocer tus debilidades. Junto a un equipo de especialistas que camina contigo en cada paso. ¿Para qué seguir teniendo miedo? Más que Vencedor, sábados 7 de la noche por La Voz de María. Los niños merecen el mismo respeto que los adultos. Síguenos en nuestras redes sociales. Yo sigo siendo más que vencedor. ¿En qué momento, con el tema del dolor de cabeza, se debe acudir? O sea, hay como una voz de alerta para ya visitar a un neurólogo. Un dolor de cabeza que es incapacitante. Es ese dolor que lo describen los niños como el peor dolor de su vida. Yo, de hecho, le hago una porque por lo general son niños más grandecitos que la consulta se vuelve más práctica. Le digo, siendo 0 mínimo, 10 máximo y 5 más o menos, ¿cuánto te duele? Un niño que te dice 10... es un dolor que el niño te está diciendo es muy intenso. Entonces, un dolor de cabeza incapacitante que automáticamente le duele la cabeza. Me perdona la audiencia si estoy hablando muy rápido porque por lo general hablo un poquito rapidito, pero voy otra vez para atrás. Evidentemente, si tengo un dolor de cabeza que es incapacitante, que es un dolor que me da y tengo que dejar de hacer todo lo que estoy haciendo, que me llaman de la escuela, que estoy haciendo algún deporte, alguna actividad y la dejo de hacer, que automáticamente tengo que acostarme para sentirme mejor, es un dolor de cabeza que hay que estudiar. Un dolor de cabeza que ocurra 3-4 veces por semana, que llaman 3-4 veces por semana en la escuela, es un dolor de cabeza que no podemos dejar de pasar desapercibido. Entonces, un dolor de cabeza que no mejora a la medicación, evidentemente es un dolor de cabeza que hay que evaluar. Y un dolor de cabeza que llega a la... ¿Cuánto tiene con dolor de cabeza? 2 meses. No podemos tener tanto tiempo con un dolor de cabeza. O sea, hay que identificar y ver qué hay ahí o qué está pasando en ese cerebro, en esa cabecita, porque tengo 2 meses con una cefalea. ¿Puede influir el estrés? Totalmente. Hay una cefalea tensional, una cefalea por estrés. Siempre le pregunto a los niños, ¿coincide ese dolor de cabeza con un examen? ¿Con un pleitecito? ¿Con una amiguita? ¿Con un pleitecito en la casa? ¿Está pasando algo en la casa? ¿Una situación familiar? Que cada vez que hay una situación familiar le duele la cabeza. Entonces, pueden haber factores externos que sí intervengan de manera definitiva en la aparición de una cefalea. Estamos de acuerdo en que los tratamientos, la atención a temprana edad de
de hecho el seguimiento, porque es bueno que sepan, se supone que un niño cuando nace lo ve un perinatólogo, después la pediatra y le da el seguimiento. Entonces es sumamente importante, y eso se lo digo yo, no sé si el doctor me apoya, pero yo sé que sí, ese seguimiento de las citas cuando van y obviamente cuando hayan esas cosas que pasan, que son inusuales, que por lo regular no deberían pasar o que llaman la atención, pues acudir inmediatamente a un especialista. La calidad de vida, ¿qué tanto influye en el proceso del neurodesarrollo del niño? Uy, mira, depende del diagnóstico. Entiendo que cuando hablamos de una condición del neurodesarrollo tipo condición del espectro autista, la calidad de vida influye en todos. Influye en el ámbito escolar, influye en el ámbito familiar, influye en el ámbito del niño que lo está padeciendo, porque es una condición que evidentemente arrastra muchas cosas. Hay niños que pueden ser más independientes que otros, pero si bien es cierto, también tenemos pacientitos que dependen totalmente de un cuidador. Uh-huh. Entonces, eso depende del grado de autismo, que de hecho las nuevas guías van a quitar esto de grados. Actualmente se está estudiando, estuve participando en el Congreso Iberoamericano de Neuropediatría, donde ahora queremos, o más bien se quiere, identificar el autismo en base a su fenotipo. Me explico, un autismo con trastorno conductual, un autismo con alteración en el lenguaje. O sea, como un autismo con nombre y apellido. Exacto, porque quizás englobarlo en grado 2 es muy amplio y decir, ¿qué estamos hablando a nivel de grado 2? Sino decir, bueno, este niño pertenece a la condición del espectro, pero está diagnóstico del espectro, pero aparte con una discapacidad intelectual. Evidentemente, un 30 o un 40% de los niños también puede tener como comorbilidad un TDAH agregado, un autismo con TDAH. Entonces, ¿en qué influye el estilo de vida? Y definitivamente influye de manera... no tengo palabras para identificarlo, porque realmente en la consulta lo veo como me llegan esas mamás muchas veces desesperadas porque entienden que el niño o se autolesiona o que no responde a la medicación, evidentemente que no está respondiendo a la terapia. Creo que si me dijeras de una condición que afecta el estilo de vida no solo del paciente, sino del entorno, uh-huh, sería la condición del espectro. Esa es la más influyente para el tema de cambiar la calidad de vida y el estilo de vida. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a los padres? Porque por mucho que uno quiera, por ejemplo, nosotros aquí nos caracterizamos, como dijimos al inicio, para orientar, para acompañar dentro del proceso que trabajamos tanto aquí en el programa como en el proyecto Más que Vencedor en las aulas, es acompañar tanto a las familias, primero a los niños, que son los más necesitados, y también a las familias para llevar orientación. Pero, ¿qué le podríamos decir a las familias para que realmente puedan mantener una calidad de vida de esos niños lo más óptima posible? Mi cámara es allá, ¿verdad? Yo creo que lo principal que yo les recomendaría a las familias es que si observan una señal de alerta, acudan a una evaluación temprana. Entiendo que desde el punto de vista neurológico, si hacemos un diagnóstico temprano, podemos lograr grandes cosas con una intervención, valga la redundancia, temprana. De la misma manera recomiendo, aunque a veces suene cliché, aunque a veces suene difícil, yo creo que un hijo es una bendición y una condición del neurodesarrollo no lo hace menos. No busques una cura donde no hay una enfermedad. Creo que en estos últimos tiempos ha habido una incidencia mayor del diagnóstico debido a los factores multifactoriales y genéticos que están envueltos en esta entidad. Y si bien es cierto, creo que es preciso primero hacer la paz con el diagnóstico, entender que ese es el diagnóstico de tu niño, pero evidentemente intentar buscar las herramientas necesarias para poder lograr que el niño sea lo más funcional posible e identificar que sea un ente social y productivo para la sociedad. ¿Qué errores, mitos? Porque, como digo, esto es un tema también que tiene que ver con la educación. Si sabemos que un niño nace y necesita
tanto el cuidado de mamá, pero el seguimiento médico de una pediatra. Hay una secuencia de acciones que se deben hacer, pero también hay muchos mitos que envuelven el desarrollo de los niños. ¿Cuáles serían esos más frecuentes que están alrededor de las condiciones neurológicas infantiles, según su experiencia en consulta? Mire, según la experiencia, yo creo que uno de los mayores mitos es pensar que cada niño es igual. O sea, que porque un niño habla a los 4 años, el mío tiene que hablar a los 4 años. O sea, cada niño es diferente y tiene una evolución neurológica diferente. Aquí no podemos tildar al hijo de doña Carmen con mi hijo de la misma manera, porque son niños totalmente diferentes. Si el niño de doña Carmen habló a los 4 años, felicidades. Qué bueno por el hijo de doña Carmen. Yo no voy a esperar los 4 años para eso. Un tema muy común, que es hasta cierto punto controversial, pero lo voy a decir aquí, porque en este espacio estamos para eso, estamos para educar. Y creo que es un tema que hay que darle visibilidad, porque la medicina del hoy no es la del mañana. Y la del hoy, evidentemente, no es la del ayer. Ha habido una evolución impresionante en cuanto, desde el punto de vista médico, sobre todo en la parte genética. Y es la causa, es identificar el por qué mi niño tiene una condición del espectro, una condición neurológica. ¿Por qué la tiene? Bueno, hay factores que se han descrito multifactoriales. Prematurez, infecciones en el embarazo, preeclampsia, alguna condición en el nacimiento y genética. Hay una parte genética importante donde interviene, valga la redundancia, la genética, donde hay genes afectados que realmente ahí está descrito que puede ser la causa dentro del espectro. Una causa como tal, específica, que yo diga, ¿es por esto? No. Intervienen muchas cosas. Y dicho esto, hacer el hincapié en la parte controversial de la parte de las vacunas. Hasta el momento, y eso se lo quiero decir a la sociedad, hasta el momento no hay un artículo científico que avale que las vacunas están relacionadas con el espectro autista. Mito derribado. Completamente. Doctor, ¿qué hacer qué le podemos decir? ¿O cómo podemos acompañar? ¿Qué le podemos decir a los padres en el proceso ya después de recibir un diagnóstico? Porque ellos crecen. Sí. Yo de hecho quiero ver si hago una observación o una actividad donde nosotros podamos darle visibilidad al azul que crece. O sea, el niño de la condición del neurodesarrollo o en este caso hablando de azul como tal del niño del espectro, es un niño que va a crecer. Quizás el diagnóstico se hace temprano, se hace a los 2 años, pero es un niño que va a tener 14. Es un niño que va a tener 16, es un niño que se va a enamorar, es un niño que va a querer tener una conversación, es un niño que va a querer integrarse a la sociedad. Entonces, quizás porque el diagnóstico se está haciendo tan temprano, nos estamos olvidando un poquito de qué va a pasar con esos niños que tengo el diagnóstico, pero van a ser adolescentes. Entonces, yo creo que lo que yo le diría a estas familias es hacer una introspección del diagnóstico y decir, perfecto, este es el diagnóstico, hay que tener esa paz con el diagnóstico. Y siempre les digo, hacer su duelo. O sea, tienen que hacer el duelo. Y he tenido muchas madres que han llorado en la consulta y evidentemente hacer ese duelo no es de 1 hora en la consulta. Yo sé que van a llegar a la casa y también van a cuestionar, pero yo creo que lo importante es pegarse de Dios. Creo que lo importante es pedirle a Dios esa fuerza, esa fortaleza de poder tirar para adelante con tu muchacho. Básicamente decirlo así en un lenguaje llano, tú decir, este es mi hijo, esta es mi bendición, ese es el diagnóstico, ¿qué voy a hacer? Perfecto, lo que toca es hacer esto, pues esto es lo que vamos a hacer. Y evidentemente de la mano de un personal que particularmente siempre le digo, yo voy a estar ahí acompañándolos porque al final lo que queremos es que el niño sea lo más funcional. Bueno, doctor, mire, yo estoy emocionada porque usted acaba de decir algo y me vinieron a la mente 3 jóvenes que crecieron pero hay que darle ese proyecto. Cuente con nuestro apoyo. Gracias. Vamos a unirnos porque es una realidad y enorgullece, mira, se me eriza la piel, porque enorgullece ver niños que fueron
que a primera etapa dijeron, no van a hablar, no se van a poder valer por sí solos. Y he visto niños que son maestros de ceremonia, que son pintores, que son artistas. Correcto. Que son maestros, así es. Doctores. Entonces, sí se puede, pero, como usted dice, vivan el duelo, cojan su lucha, igual que cualquier padre de cualquier otro niño, porque se pasa trabajo. Sí. Pero es un proceso y es vivirlo, como bien usted dice, de la mano de Dios. Amén. Y nosotros vivimos aquí agradecidos porque de la mano de Dios hemos tenido la visita de nuestro querido doctor, que lo voy a bautizar y lo voy a comprometer para que nos visite nuevamente. Claro que sí. Para seguir desarrollando temas que tengan que ver con el desarrollo infantil. Y agradecerle, de verdad, la disponibilidad y que haya podido abrir un espacio de su agenda para acompañarnos. No, el placer es mío, definitivamente agradecido con usted por la invitación, con el equipo, porque creo que esos son los espacios que hay que enaltecer. Creo que son los espacios que hay que darle esa visibilidad para que pueda llegar a una audiencia y decir, bueno, aquí hay algo que detectar, aquí hay algo que evaluar. Creo que sin duda alguna son diagnósticos difíciles. Me ha tocado una subespecialidad un tanto compleja, pero la elegí precisamente por eso. Y creo que esas madres, esas familias son merecedoras de un fuerte aplauso, de un gran abrazo, de decirles, no es el final, de decirles son bendiciones, son condiciones del neurodesarrollo y evidentemente, como bien cité, siempre primero de la mano de Dios, que sea su guía y que sea evidentemente él que tome el control del desarrollo de ese niño. Y agradecido infinitamente por la invitación y no se preocupe, cuente conmigo que vamos a estar por aquí en otros espacios. Me gusta que lo digan así porque queda grabado y tengo prueba. Ya se comprometió. Señores, gracias por acompañarnos como cada semana en este espacio Más que Vencedor. Síganos en nuestras redes sociales y en YouTube. Para poder ver este y otros contenidos también tan interesantes y otros invitados que nos acompañan, así como el doctor Rigoberto Bautista, neurólogo pediatra. Gracias de verdad por acompañarnos y bueno, el compromiso está hecho. Claro que sí. A ustedes por la invitación. Bueno, a ustedes sigan en sintonía y nos vemos en la próxima. Fundación La Voz de María y el canal La Voz de María presentaron Más que Vencedor.